Allá en San Fernando solo había una tienda, grande, surtida, y el dueño tenía 2 camionetas. De no ser por ese hombre, el pueblo hubiera tardado mucho más en prosperar. A su tienda llegó la primera línea telefónica y ahí también se conectó la primera computadora que alguien vio en esa localidad. Todo pasaba por ese sitio. Don Javier, que en paz descanse, ayudó a muchas personas. En el pueblo era quien tenía la casa más bonita, con paredes recién pintadas, ventanales grandes y un patio con árboles frutales. Todos decían que se lo merecía porque trabajaba duro y porque compartía cuando alguien necesitaba. Una persona tan buena debía tener un defecto, aunque fuese uno solo. Su esposa murió de una enfermedad que se la llevó en cuestión de semanas. Cuando acudió a recibir atención médica, le dijeron que ya era muy tarde. Ni las medicinas ni las promesas de curanderos pudieron detenerlo. El Señor mandó a que le hicieran un sepelio como nunca se había hecho otro en el pueblo. Carrozas, música, flores que llenaban el aire de olor pesado. La mujer fue enterrada con sus joyas más preciadas, incluyendo su anillo de bodas, porque el mismo Javier dijo en voz alta, frente a todos, que casados hasta la muerte. ¡Qué promesa tan vacía! A las 2 semanas, este hombre no solo ya estaba viendo a otra mujer, sino que hablaba de casarse otra vez. Lo malo era que el anillo que tenía en la mano su esposa muerta era un anillo heredado de su madre. Una joya valiosa, imposible de reemplazar en ese pueblo. Esto se pudo haber resuelto de 1001 maneras distintas, pero lo que hizo este hombre fue cavar la tumba, desenterrar a la mujer, quitarle el anillo y hacer como que nada había pasado. No lo hizo solo, lo acompañaron 2 hombres. Uno de ellos era compadre de mis papás y el otro un muchacho que le debía favores al Señor. A ninguno de los 2 les dijo qué iban a hacer, solo que lo acompañaran al panteón y llevaran palas. ¿Tú hubieras aceptado sabiendo que ibas a exhumar un cuerpo? Entraron de madrugada, justo cuando en el aire bajaba el rocío. El panteón de San Fernando era chico, cercado con alambre de púas y un par de portones de hierro viejo que rechinaban cuando los movían. Las cruces de cemento estaban ladeadas con nombres borrados por la lluvia y las veladoras apagadas dejaban manchas negras sobre las lápidas. Caminaron entre las tumbas con paso rápido, cuidando de no hacer ruido, aunque no había nadie para vigilarlos. El único sonido era el de las palas que llevaban colgadas al hombro, chocando contra las otras lápidas. Llegaron hasta la fosa reciente, la tierra aún floja, con la cruz de madera nueva que todavía tenía flores frescas alrededor. Empezaron a cavar. Cada palada levantaba un olor más pesado, a tierra mojada mezclado con algo más. Al cabo de un rato, los 3 sudaban en silencio hasta que la pala de uno chocó contra la madera del ataúd. Quitaron la tapa con esfuerzo.
El cuerpo ya estaba muy decaído, la piel hundida en los huesos, la ropa pegada como costra, el cabello todavía enredado sobre el rostro. Las manos estaban cruzadas sobre el pecho y lo que buscaban estaba ahí, el anillo. Pero no fue fácil quitárselo. El cadáver tenía la mano derecha cubierta por la izquierda, como si en vida se hubiera abrazado a sí misma, protegiendo la joya. Tiraron y tiraron, intentando mover los dedos resecos, pero no cedían. Entonces el viudo, sin pensarlo demasiado, dijo que ya no había tiempo. Buscó algo filoso para cortar el dedo, pero en el panteón no había nada. Ni un cuchillo ni una navaja, solo las palas. Y como no hubo otra cosa, al hombre se le hizo fácil. Tomó la mano fría, la estiró con fuerza y de un golpe seco tronó el dedo. El sonido quedó rebotando en el aire como si algo hubiera crujido más allá del hueso, y el anillo sucio y opaco terminó en la palma del viudo. Los dos ayudantes se quedaron boquiabiertos. Nunca habían visto un cuerpo en esa etapa de descomposición. El olor era tan fuerte que se les quedó prendido en la ropa y en la garganta por días. Nunca siquiera les había pasado por la mente la existencia de una persona capaz de exhumar a su propia esposa para reclamarle un anillo. Supongo que la mente humana es compleja. A uno de ellos le pagó, al otro no. El que no cobró se fue feliz, convencido de que había hecho un favor a un hombre poderoso, el más respetado del pueblo. El que cobró se fue con los billetes en la mano, pensando que ese dinero estaba maldito, que algo se le había pegado en el panteón. Por cierto, don Javier dejó el dedo que arrancó sobre el pecho de su esposa, como si no mereciera llevárselo también, antes de cerrar el ataúd y cubrirlo de tierra de nuevo. A los 3 días le propuso matrimonio a su nueva prometida. Las malas lenguas dicen que ni siquiera mandó a limpiar el anillo. Un día antes de la boda, encontraron al dueño de la tienda muerto. Estaba sentado frente a la mesa de su comedor, inmóvil, rígido, frío. Los ojos bien abiertos, vidriosos, con esa expresión de sorpresa que a veces deja la muerte cuando llega de golpe. La boca abierta, marcada por un rastro violáceo alrededor de los labios, como si hubiera forcejeado con algo que no podía escupir ni tragar. Enfrente de él, en la otra silla, estaba su esposa, o lo que quedaba de ella. El cuerpo se veía reseco, la piel pegada al cráneo, los dientes descubiertos por la retracción de los labios y el cabello en mechones que parecían raíces muertas. Vestía todavía el mismo vestido con el que había sido enterrada, sucio, terroso, con manchas de humedad que olían a podrido. No tenía ojos, pero la cuenca vacía parecía fija en su marido, como si lo hubiera estado mirando durante horas. La mano de la esposa estaba extendida sobre la mesa sin el dedo,
¿Y en dónde crees que estaba el dedo? El tipo murió ahogado con ese dedo atorado en la tráquea. Mi mamá decía que quizá si le hubiera pedido permiso a la muerta para volverse a casar ahí en su tumba, nada de esto habría pasado. Mamá, le contesté alguna vez, le arrancó el dedo para quitarle el anillo. No digo que se lo mereciera, pero luego las cosas pasan por algo. Cierto tiempo transcurrió y un día el compadre de mis papás fue a la casa. Se sentó en la sala, pálido, diciendo que estaba muy mal de salud y que sentía que ya no la contaba. Dijo que se había hecho unos estudios y que le había salido todo mal, pero que ya no quiso darle seguimiento con el doctor. ¿Y esto a qué iba? A que él confesó que fue él quien desenterró a la mujer y que fue él mismo quien la montó en la mesa de aquel tipo. Dijo que no hubo necesidad de matarlo, que don Javier se murió solo del susto cuando bajó en la madrugada al baño y vio a su esposa muerta sentada a mitad de la sala. ¿Y por qué hiciste eso?, le preguntó mi mamá. El compadre se quedó callado un momento y luego lo soltó. Que era él quien andaba con la mujer del de la tienda mucho antes de que ella se muriera. Que siempre le tuvo coraje a don Javier, que lo odiaba en silencio. Y no fue lo único que confesó. Dijo también que el de la tienda lo había llevado a punta de pistola al panteón, obligándolo a cavar la tumba, porque, adivinaste, él sabía de la infidelidad. Cuando terminaron de cavar, lo ofendió de la peor manera, hiriendo su hombría, rebajándolo, dejándolo marcado para siempre. Y todavía, como si nada, le aventó unos billetes por el favor. La historia podría terminar aquí, pero aún faltaba alguien. La nueva novia de Javier. Todos decían que la muchacha no tenía la culpa de nada, que solo se había dejado deslumbrar por la vida cómoda que le ofrecía el dueño de la tienda. Ella misma ya se veía con vestido blanco, viviendo en la casa más bonita del pueblo, con todo lo que a cualquier mujer le hubiera parecido un sueño. Pero ese sueño se convirtió en pesadilla. El anillo que le dio su difunto prometido ya no se lo pudo quitar. Al principio solo era incómodo. Le apretaba un poco, pero con el paso de los días, el dedo empezó a hincharse. La piel se le puso morada, dura y después negra. Nadie sabía cómo, pero el anillo parecía aferrado a su carne, como si no quisiera soltarse nunca. Le recomendaron remedios caseros como manteca, jabón, agua helada, rezos. Nada funcionó. El dedo se le pudrió y terminó por caerse. La mano se le infectó. Olía a carne echada a perder. La llevaron al hospital de la cabecera municipal y ahí se la cortaron. Pensaron que con eso bastaría, pero la infección siguió subiendo. El brazo entero se le puso oscuro, hediondo, hinchado hasta que ya no lo pudo mover. Se lo amputaron también, pero fue inútil. La infección ya se le había pasado a la sangre.
Murió entre fiebres y delirios, gritaba cosas sin sentido, hablaba de una mujer que la visitaba de noche y le decía al oído que el anillo era suyo. Cuando la noticia corrió por el pueblo, nadie se sorprendió demasiado. Como era de esperarse, la gente opinó porque en un lugar chico los muertos nunca se entierran del todo. ¿Y sabes qué dijeron? Que eso le pasó por ponerse el anillo de un muerto. Al final, el anillo se perdió. Nadie sabe quién lo recogió ni dónde quedó. Algunos decían que lo habían visto otra vez en la capilla del panteón sobre una tumba sin nombre. Otros juraban que lo tenía la misma muerta en la mano, que nunca debió ser molestada. Lo cierto es que desde entonces en San Fernando quedó una enseñanza que se repetía como advertencia: lo que es de los muertos, con los muertos se queda. Acordarme de esta historia siempre me hace pensar en lo poco que sabemos de las personas, en particular de mis vecinos y de mi hermano. Mis vecinos por lo que hicieron y mi hermano porque les ayudó. Eran un señor y una señora ya grandes que vivían en una casa con un número 16 pintado en grande en la fachada. Personas muy educadas, de saludo siempre en la boca, que no se metían con nadie, cordiales. No tenían amistad con toda la cuadra, pero se hablaban con todos. Se podría decir que a nadie le caían mal. La casa en donde vivían era relativamente grande. Antes de que yo tuviera memoria, ahí al lado vivía el papá del señor, pero cuando él murió, juntaron las dos casas y las hicieron una sola, más amplia. Al hacerlo, el patio también creció. Un patio delantero con bastante privacidad, porque lo cubría una reja alta, forrada de enredadera que casi no dejaba ver hacia adentro. Pues la historia comienza el día en que murió el señor. Se murió y, según contaban, le pidió a su esposa que le jurara que lo iba a enterrar en el jardín. Ella lo quería mucho y obviamente le dijo que sí. Un día mi hermano iba pasando frente a la casa de estos señores cuando la vecina salió rápido al enrejado, lo llamó por su nombre y le dijo que necesitaba un favor urgente, que a cambio le daría 1,500 pesos. Mi hermano no sabía de qué favor se trataba, pero justo iba a casa de mi abuela a pedirle dinero porque necesitaba para unas cosas de la escuela. Dudó un poco, pero terminó aceptando y entró. Lo primero que vio fue una pala recargada en la pared y, en medio del patio, un agujero ridículo de unos 15 centímetros apenas, como si alguien hubiera intentado cavar, pero se hubiera rendido a la tercera palada. Lo realmente impactante fue lo que vio al entrar a la sala. El cuerpo tendido sobre el suelo, envuelto en una sábana blanca. Era el señor, el esposo de la vecina. Mi hermano dice que ni siquiera quiso pruebas, pero la señora, nerviosa, quitó la sábana de un jalón. Lo vio, el cuerpo estaba rígido,
con la boca entreabierta, los labios resecos y la piel manchada de un tono amarillento. En el cuello había moretones oscuros y los dedos se veían hinchados, como si la muerte hubiera sido rápida pero pesada. Los ojos entrecerrados, vidriosos, daban la sensación de que todavía miraba hacia algún punto del techo. ¿Me ayudas a enterrarlo en el patio?, le preguntó la vecina con la voz más firme de lo que cualquiera hubiera esperado. Mi hermano hizo muchas preguntas, estaba nervioso, desconfiado, y de hecho se salió espantado al patio. «Espera», le dijo la señora, «¿quieres que te enseñe el video?» «¿El video?» La cosa cada vez se ponía más extraña. La señora sacó un celular viejo y le mostró a mi hermano un video. Ahí aparecía el señor sentado en la sala con la voz quebrada pero firme, diciendo que su última voluntad era ser enterrado en el patio de su casa. Lo decía con calma, mirando directo a la cámara, como para librar de responsabilidades a su esposa y de paso para convencer a cualquiera que se ofreciera a ayudar. Con eso, mi hermano despejó unas cuantas dudas, pero aceptó solo cuando la señora subió la paga de 1,500 a 3,000 pesos. Se puso a cavar, cavó 3 metros en unas 3 horas. El sudor le corría por la espalda, la camisa se le empapó. Sacar la tierra, las piedras y las raíces duras no fue nada fácil. Cada palada se le hacía eterna y el hoyo, cada vez más profundo, parecía un pozo negro que lo iba tragando. 4,500 ofreció la señora luego de ver cómo se esforzaba mi hermano. Ha sido de mucha ayuda. Él apenas respiraba cuando fue a jalar el cuerpo, deslizándolo sobre el piso de la sala. Dice que sin querer, la cabeza del señor golpeó fuerte contra el escalón entre la casa y el patio. Un golpe seco, pero que la señora no escuchó, o prefirió no escuchar. El cuerpo cayó al fondo del agujero con un ruido sordo. La señora se llevó la mano a la boca, como si hasta ese momento se diera cuenta de lo real que era todo. «Hijo, pero acomódalo, por favor». Mi hermano hizo lo que pudo. El cuerpo ya estaba muy rígido, con los brazos duros como de madera. Lo empujó, lo giró, trató de enderezarlo, pero apenas pudo darle forma. Luego echó la tierra cubriéndolo poco a poco, hasta que el patio volvió a verse igual que antes. Terminó cobrando 5,000 pesos. Llegó a la casa como a las 11 de la noche. Entrando, lo primero que hizo fue ir al boiler a prenderlo y se echó un baño como de 40 minutos. No dijo nada esa noche, solo salió del baño con la mirada perdida, como si trajera la tierra y el olor metidos en la piel. A los 3 días, la vecina tocó la puerta de nuestra casa. Eran como las 9 de la noche. Mi mamá abrió la puerta. La señora estaba ahí, nerviosa, con el pelo recogido a la carrera y un chal encima, como si hubiera salido de su casa a escondidas.
¿Qué quiere, vecina?, le preguntó mi mamá. Buscaba a mi hermano, ya te lo imaginas. A estas horas mi hijo ya está dormido. Mañana tiene que levantarse temprano, dijo mi mamá. Pero yo le puedo decir que pase a buscarla mañana. La mujer titubeó, se acomodó el chal y dijo que no, que mejor luego pasaba, y se fue con la misma rapidez con la que había llegado. Pero mi hermano, desde su recámara, escuchó. Cuando mi mamá cerró la puerta, él salió a escondidas, la alcanzó a media cuadra y le preguntó para qué le podía servir. Obviamente, la vecina no le dijo a mi mamá lo que de verdad quería: emplear a mi hermano nuevamente como sepulturero. De hecho, mi hermano jamás nos contó que había enterrado con sus propias manos al vecino. Eso lo supimos mucho después. Esa noche, en voz baja, la señora le ofreció 6,000 pesos, pero no para enterrar, sino para desenterrar. Ahora quería que sacara el cuerpo del patio. Mi hermano ya sabía que con ella se podía negociar. Tenía 17 años y, aunque no estaba bien que la vecina empleara a un muchacho de esa edad para esas cosas, lo justo era que si le iba a trabajar le pidiera más, y ella lo sabía. Eran más de las 11 de la noche. No solo se trataba de volver a cavar los 3 metros, ahora le pedía que sacara el cuerpo. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Dónde lo iba a dejar? ¿Qué pensaba hacer después? Antes de mandarlo de lleno a la tarea, lo sentó ante la mesa, le sirvió un vaso con agua y lo miró con una seriedad que a mi hermano le heló la sangre. «Es que necesitas entender», le dijo. «Claro que es necesaria una explicación», pensó mi hermano, y ahí fue cuando la vecina lo soltó. Desde aquella noche en que lo enterró, lo escucha llorar por debajo de la tierra. A veces muy bajo, como un quejido, pero en la madrugada, cuando ella se quiere dormir, lo escucha más fuerte, llorando como niño, como si raspara la tierra con las uñas. No está cómodo allá abajo, no descansa. Mi hermano tragó saliva, ya había visto el cuerpo, lo había cargado, lo había acomodado en la fosa. Sabía que estaba muerto, muerto de verdad, pero escucharla decir aquello lo hizo sentir que, de alguna manera, lo que había enterrado no era del todo un cadáver. Mi hermano escuchó los lamentos claritos, como si vinieran de la tierra misma. Eso hizo que por un momento pensara en decir que no, pero entonces la señora mejoró la propuesta. «Te doy 10,000. ¿Qué es lo que más quiere un muchacho de su edad? Algo de dinero». «Sí», dijo mi hermano, «pero ¿no tiene unos tapones para los oídos?». La señora se le quedó viendo con frialdad y le contestó: «Esto no es como en las películas, y lo que haya querido decir con eso, solo ella lo sabía». Mi hermano cavó hasta las 3 de la mañana. Los brazos todavía le dolían de la primera vez que había hecho un hoyo en ese mismo jardín. Por ello, la pala ahora se sentía como de plomo. Cuando llegó al fondo, lo vio.
Aquello estaba mucho más decaído. La piel ya se había desprendido en varias partes, dejando hueso amarillento. El cuerpo estaba hinchado en unas partes y colapsado en otras, como si se hubiera podrido hacia adentro. Pero lo realmente aterrador no fue eso. El cuerpo estaba boca abajo. ¿Cómo lo habría logrado si mi hermano lo enterró mirando al cielo con la cara hacia arriba? No necesitas sacarlo, dijo la mujer. Solo voltéalo. ¿Y cómo sabemos que no se va a volver a girar?, respondió mi hermano casi sin aire. Entonces dio un grito. Algo le había agarrado el tobillo. Intentó salir escalando las paredes del agujero, clavando las uñas en la tierra húmeda. Puede jurar que, además, el cuerpo le murmuró algo. Una especie de susurro que no entendió. Bien pudo haber sido un "prometo que ya no me voy a mover". O tal vez fue solo su imaginación. 3 de la mañana manipulando un cadáver. Quiero ver qué le hace eso a tu cabeza. Además, la imagen era siniestra, pues en el rostro los labios habían desaparecido y la boca era solo un agujero negro. Al final lo volteó, lo acomodó como pudo, aunque cada movimiento era un suplicio, un forcejeo contra un cuerpo rígido que parecía negarse a quedarse quieto. Con la ayuda de una cuerda que ató la señora a un árbol, mi hermano logró emerger a la superficie. Terminó de echar la tierra hasta que el patio volvió a quedar parejo, como si ahí no hubiera pasado nada. Eran las 6 cuando acabó. La señora le dio el dinero en billetes arrugados y le prometió que ya nunca lo iba a volver a molestar. Primero Dios, dijo. Mi hermano se fue directo a la casa, encendió el boiler y se echó un baño largo. Luego, como si nada, se cambió, tomó el camión y se fue directamente a la escuela. Ese fin de semana nos invitó a comer a mi mamá y a mí. Nos llevó a un Chili's y nos dijo que pidiéramos lo que quisiéramos. Brindó levantando su vaso. A nombre de don José, dijo. Ni mi mamá ni yo entendíamos a qué se refería. No sabíamos que era el nombre del vecino enterrado, pero repetimos lo mismo. A nombre de don José, ¡salud! Decía mi maestra de psicología allá en la prepa que si quieres que se te quite el dolor de muelas, rómpete una pierna. Nunca supe si lo decía en serio o como una metáfora barata, pero la lógica era simple. Un dolor menor desaparece cuando aparece uno más grande. En ese momento yo andaba de la chingada, con el corazón hecho pedazos. La relación terminó mal, aunque técnicamente me dejaron. Ella me engañó y aún así tuvo la última palabra. Yo cargaba con ataques de ansiedad, noches de insomnio, con ese vacío culero en el pecho y pensando en todo lo que había pasado. Totalmente inesperado, unos días después, me avisaron que se murió. No me enteré por amigos ni por redes,
me habló su mamá directo, como si todavía me correspondiera recibir esas noticias. Sabían perfectamente que ya no éramos pareja. Contesté que iba a ir, aunque la neta era más por morbo que por tristeza. Quería confirmar si era cierto. Llegué al velorio sin rencores ni lágrimas. Raro, porque ya no sentía el golpe de la ruptura, ni siquiera la rabia por haberme engañado. Como que la parte de mi cerebro que regula las emociones entendió algo que a mí todavía no me quedaba claro. Me quedé unas 2 horas, platiqué con su mamá. Esa señora nunca me cayó bien, pero se alivianó un poco con que yo le contara anécdotas bonitas de su hija. Obvio no le dije que un día le encontré condones en la bolsa, ni que la vi subirse al carro de otro güey. No era el momento. Cuando ya me iba a retirar, la señora se me colgó llorando, rogándome que fuera al entierro. Decía que yo había sido alguien importante en la vida de su hija. La neta, yo ya no pensaba ir. Mucha gente ni siquiera sabía que ya no estábamos juntos y se acercaban a abrazarme fuerte, dándome las condolencias como si fuera viudo. Yo nomás respondía: no, señora, yo estoy tranquilo. Murió asfixiada con un hueso de durazno en su casa frente a su propia madre, y si no hubiera sido así, yo hubiera sido el primer sospechoso. Fui solo al entierro. Mi jefa me dijo que me acompañaba, pero le contesté que iba de volada, que además ahí iba a estar la tía de Leslie, esa señora que le cagaba la madre desde siempre. El cementerio estaba cargado desde la entrada. Apenas crucé la reja, me golpeó el olor de las flores blancas. Vi un montón de gente vestida de negro, parados sin mucha idea de a dónde moverse, saludándose entre murmullos, haciendo tiempo. Yo pensaba que iba a encontrar una cara conocida, alguien que me ubicara, pero nadie. El cielo estaba gris, de esos nublados que no revientan en tormenta, pero que te dejan una llovizna incómoda que moja la ropa sin que te des cuenta. Caminé por los pasillos de tierra húmeda y me metí entre las tumbas pensando que iba a recortar camino, que por ahí iba a salir más rápido a la capilla, pero no. Terminé perdiéndome entre lápidas chuecas y árboles viejos que levantaban la tierra con sus raíces. Fue ahí cuando doblé en una esquina y la vi. Una señora mayor de rodillas en el piso. No parecía rezar, estaba con las manos enlodadas, las rodillas raspadas y una cara de cansancio brutal. Se había caído y no podía levantarse. Me acerqué corriendo. Tendría unos 80 y tantos años, la piel arrugada y temblando del esfuerzo. A unos 10 pasos de donde estaba ella, vi una cubeta de plástico aventada, vacía, como si hubiera rodado cuando se tropezó. La cosa fue sencilla de descifrar. La raíz de un árbol había levantado la loseta de cemento del suelo. La señora se atoró, cayó de frente y soltó la cubeta. Supongo que iba por agua para lavar y regar las flores de su tumba, la de su gente, y que llevaba un buen rato tirada sin que nadie la pelara. La agarré de los brazos y la levanté despacio. Se tambaleó un poco,
pero logró ponerse de pie. Me dijo que la llevara a donde estaba la cubeta, porque a su edad ya no veía nada. La acompañé hasta donde había caído la cubeta. La encontramos llena de lodo y tierra por el golpe. Yo estaba por preguntarle que con la lluvia no es suficiente para mojar todo, pero ni me dejó. Quiero tallar bien la cubierta de la tumba de mi esposo. Sentí un alivio extraño. Por un segundo pensé que iba a decir: el agua es para mi tumba porque nadie me viene a visitar. Ahí sí me hubiera dejado congelado. Le dije que la acompañaba. Ella me volteó a ver con unos ojos cansados y me preguntó si no llevaba prisa. La verdad era que el servicio ya había comenzado, pero no tenía ganas de llegar directo a pararme junto a la caja. Me vi el reloj, lo giré en la muñeca como si confirmara algo y le respondí que no, que todavía faltaba un poco. De verdad que la señora se me quedó viendo, como si supiera que yo estaba mintiendo. Caminamos despacio, ella con pasos cortitos y temblorosos, yo con la cabeza en otro lado, escuchando el murmullo lejano de rezos y las bocinas tronando un rosario en el área central del cementerio. Honestamente, yo no sabía dónde estaban las tomas de agua. Sabía que existían, claro, porque en todo panteón hay, pero no era un factor importante. El detalle fue que la señora y yo caminamos y caminamos entre tumbas y no llegamos a ningún lado. Haz de cuenta como si los dos estuviéramos perdidos, avanzando sin rumbo fijo, como si el cementerio se hiciera cada vez más grande. Las losetas estaban húmedas y resbalosas. El aire olía a tierra mojada, a cera derretida y a flores podridas. De repente se escuchaba el sonido de un cuervo o el chasquido de ramas que se doblaban con la llovizna. No era un paseo normal. Tenía esa sensación de que el lugar te observaba, como si alguien más caminara detrás de nosotros sin hacerse notar. En un punto pasamos frente a la capilla. Afuera había gente conocida. Podían haberme llamado, preguntar qué hacía con esa señora, y ahí estaba el problema. Yo no quería dar explicaciones. Justo para evitar ese tipo de interacciones, era que pensaba entrar rápido y salir. La anciana se detuvo. Me miró con calma y me dijo que estaba bien si quería quedarme, que ella seguiría sola. Lo dijo serena, tranquila, pero no me soltó del brazo. Yo intenté zafarme y hubiera sido fácil. No pesaba nada, la fuerza apenas se le notaba. El problema fue lo que vi. Los de afuera, los familiares y amigos de Leslie, voltearon hacia nosotros y en cuanto la vieron a ella, se persignaron. No por mí, por ella. Y no era con respeto, era con miedo. Como quien se cubre de algo que no quiere que lo toque. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Toda la piel se me erizó. Fue automático, un reflejo que no pude controlar. En ese instante, la señora me apretó del brazo con una fuerza que ya no era mínima, era real, firme.
y se me acercó al oído. Su voz, apenas un susurro, pero seca, directa. Llévame, no nos vamos a tardar. Fuimos directo a los tanques de agua. Tenía razón, no tardamos nada. De la capilla estábamos como a unos 20 pasos. Cuando llenó la cubeta, me volteó a ver y me dijo: «De nada». Yo, en plan de burla, le contesté: «Gracias, si el que le hizo el favor fui yo. La acompañé y todo». Ella se acomodó la cubeta en las manos y repitió, ahora con una vocecita que se fue torciendo, maliciosa: «No, de nada por el otro favor». Ahí mismo, sin que le temblara la voz, me dijo: «El hueso de durazno, fui yo». Cerró la llave, levantó la cubeta y se fue caminando. Ni una despedida, nada. Yo me quedé helado. Cuando reaccioné, volví hacia la capilla, pero ya no había nadie en la entrada. La gente se había movido al servicio, donde los mariachis tocaban, y el féretro ya estaba listo para bajarlo. Me sumé al ritual, más por respeto a la mamá de Leslie que por cualquier otra cosa. La señora seguía llorando, agarrada de los brazos de sus hermanas, y yo ahí, en la fila, dándole la cara, aunque siempre me cayó mal. Lo raro fue que en medio de todo eso, la vi otra vez. La señora de la cubeta estaba agachada en una tumba a mi izquierda, limpiando la loza, acomodando flores como había dicho. No podía dejar de mirarla. Cada tanto levantaba la cabeza y yo me encontraba observándola. En una de esas me sonrió, me saludó con la mano. Lo que me heló fue que me había dicho que casi no veía nada. ¿Cómo me pudo haber ubicado entre tanta gente? Me volvieron los escalofríos y, peor aún, cuando recordé lo de la semilla del durazno. ¿Cómo chingados lo sabía? ¿Qué tenía que ver ella con eso? Mi mente en ese momento me demostró que no era ni siquiera capaz de formular las preguntas correctas. Solo sentía desconfianza. Cuando acabó todo, los papás de Leslie me invitaron a la comida. Me insistieron mucho, otra vez entre lágrimas, hasta que acepté. Les dije que sí, pero que yo iba a llegar por mi parte en mi carro. Ellos se fueron por su lado y yo, antes de salir, me desvié. Tenía que hacerlo. Quería ver la lápida que esa señora había lavado con tanto esmero. Te juro que el corazón me iba reventando en el pecho. Tenía el miedo de encontrar su propio nombre, que fuera su propia tumba la que estaba limpiando. Aunque, para ser sincero, nunca supe cómo se llamaba, así que no tenía referencia. La placa se veía desgastada, pero aún se alcanzaba a leer bien. Fermín Velázquez. Sí, un hombre, y sí, podría haber sido su esposo. Fui a la comida después del entierro como había prometido. Estaba en la mesa con la familia, con los platos de mole y arroz enfrente, escuchando a la gente platicar, brindar y hasta reír entre lágrimas, pero yo no pude concentrarme en nada.
Tenía la cabeza atorada en lo mismo, dando vueltas y vueltas, repasando cada detalle de la señora, de lo que me dijo, de cómo me saludó, a pesar de que juraba que casi no veía nada. Comí por compromiso, pero por dentro seguía dándole vueltas a todo, sin lograr acomodar nada en su lugar. Fermín Velázquez nació en 1883 y murió en 1908. Me tardé en hacer la cuenta. Para 2015, que fue cuando todo esto sucedió, Fermín llevaba 108 años de haber fallecido.